Aunque nuestro pueblo se apresta a recibir el año con esperanza, y aunque nosotros cantamos con gozo y añoramos paz, hablamos de prosperidad, nos deseamos feliz año, deseamos de corazón que este año sea mejor que el pasado, que podamos superar las adversidades del ayer, muchas personas ven esa fecha del 1 de enero como verdaderamente un nuevo comienzo, y todos deseamos que el año nuevo sea mucho mejor que el anterior. En Puerto Rico la esperanza anda escasa, y eso no lo podemos negar. Puerto Rico ha tenido un promedio de 1,000 asesinatos al año por la última década. Y es triste cuando en Puerto Rico se celebra que no llegamos a los 1,000, nos quedamos cortos por 30 o 40. Sin embargo, la criminalidad sigue en alzada. La tasa de desempleo en Puerto Rico es obscena. Es una cosa horrible. En la mayor parte de los países industrializados, mínimo 60 y tanto por ciento de la población trabaja en la economía legal. En Puerto Rico es menos del 40%. ¿Usted entiende eso? En Puerto Rico trabaja en la economía legal 1 de cada 3 personas. Tenemos un país de pensionados, de gente retirada, de niños que están siendo criados por sus abuelos. Tenemos un país donde la fuga de cerebros es increíble. El joven que se queda en Puerto Rico es por bravo, porque a la mayor parte de ellos le ofrecen trabajos excelentes fuera del país, y el que se queda a veces no consigue trabajo. Hace poco, hace 2 años, un familiar de mi esposa, graduado con honores en ingeniería de la Universidad de Mayagüez, aceptó un trabajo dando química en una escuela privada, ganándose $1,100 al mes. Y mucha gente se va. ¿Y sabe quiénes no se van? Los criminales, porque ellos no tienen a dónde ir. Si tuvieran inteligencia no fueran criminales. Si pudieran trabajar no tuvieran que robar. Entonces, Puerto Rico se está quedando como si fuera, imagínese usted una tabla. Muchos niños, muchos ancianos, pocos obreros, y la tabla se dobla. Y un día de esto se va a partir. Porque entonces se le siguen subiendo los impuestos a la clase trabajadora, porque el pillo no paga impuestos. Y estamos en una situación bien crítica. Y se ha perdido el sentido del decoro. Toda esta campaña de no balas al aire, no balas al aire, no balas al aire, y nadie dice nada de la pirotecnia. Usted sabe que toda la pirotecnia que se proyecta es ilegal. No me entendió, déjeme volvérselo a decir. Toda la pirotecnia que sube es ilegal, todo es ilegal. El día de despedida de año Puerto Rico parecía Bagdad o Afganistán. Usted veía la nube de pólvora. Entonces decía, no balas al aire. ¿Y cómo usted sabe que eso no es una bala? Un amigo que vive en el área oeste dijo, miren, aquí no hubo pirotecnia, aquí lo que hubo fue ráfagas de metralleta. Esto parecía Downtown Bagdad. Y no podemos negar que tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de ir a la farmacia, porque cada vez que usted pasa está la policía allí porque asaltaron a otro, pues la tienen de punto. Tenemos miedo de echar gasolina. Y a veces tenemos miedo hasta de dejar el carro en el estacionamiento de la iglesia. En cualquier lugar alguien nos puede asaltar, alguien nos puede robar.
y podemos convertirnos en otra víctima más de la ola delictiva que afecta al país. Sin embargo, la violencia no es nueva en el mundo. A mí me da risa que la gente habla de que el tiempo pasado fue mejor. En el pasado no había violencia. Miren, en el pasado tuvo Hitler. En el pasado tuvo Mao Zedong, que mató más gente que Hitler. Estuvo Lenin. El pasado no necesariamente fue mejor, ni menos violento. Lo que pasa es que ahora las guerras son por televisión. En los tiempos de la Primera Guerra Mundial alguien moría y usted se enteraba a la semana, si algún día lo publicaban en los periódicos. Hoy usted lo ve en vivo. Usted lo ve en vivo. Miren, en esta escuela hay un tiroteo, el muchacho está adentro. Y la reacción de la gente es increíble. Usted escuchó lo que pasó en Connecticut, ¿verdad? ¿Usted me puede creer algo? Que ha sido la mejor publicidad para las armas de asalto. Que se estableció un récord de venta de las metralletas semiautomáticas en el mes después de lo de Connecticut. Porque la prensa sigue hablando, mire, usaron un rifle AR-15, Bushmaster. Y la gente fueron a las armerías a pedirlo y se les acabó el inventario. A veces nosotros pensamos que el pasado fue un tiempo idílico donde no había violencia. Pero mire, si hoy hay lodo es porque ayer llovió. Y la violencia que vivimos hoy es resultado de la violencia del ayer. Y la Biblia no nos esconde la violencia. Al contrario, la Biblia nos habla de la Navidad y nos habla de un nacimiento de Jesús en medio de la violencia. Y la historia de los reyes nos habla de eso. Nosotros le decimos Reyes Magos, le hemos puesto nombres de acuerdo a la tradición española, decimos que eran 3, la Biblia no dice casi nada de esas cosas, sencillamente dice que eran hombres de ciencia, magoi en griego. Eran sabios. No sabemos cuántos eran, no sabemos sus nombres, no sabemos sus colores, sabemos que no eran judíos, eran extranjeros. Y aquellos hombres estudiaban los astros, porque en el mundo antiguo no había diferencia entre la astrología y la astronomía. Y ellos ven un fenómeno en los cielos y ven una estrella brillantísima y la siguen. Y como ellos estudiaban todas las religiones, encontraron el libro de Números que hablaba de una estrella que iba a marcar el nacimiento del Mesías, del libertador de Israel. Y ellos llegan a Israel siguiendo la estrella y dice, bueno, un rey va a nacer. Pues ¿dónde va a nacer un rey? Pues en el palacio, ¿verdad? Es la lógica, lo que le dice a usted, que los reyes nacen en palacio. Y ellos van al palacio de Herodes y se le presentan estos personajes extranjeros diciendo, mire, señor rey, hemos venido a buscar al rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ellos no sabían quién era Herodes. Herodes era uno de los hombres más sanguinarios de su época y uno de los políticos más sagaces. Usted ha visto las películas hablando de Julio César, que era un cangrimán. Marco Antonio, que se comía a los niños crudos. Cleopatra, que era la mujer más seductora del tiempo. Pues mire, Herodes el Grande interactuó con todos ellos y todos ellos se murieron y él se murió 30 años después. O sea, que como se dice en el campo, donde resbalaba Herodes se mataba a cualquiera.
era un hombre que no era judío. Su mamá era judía, pero su papá era idumeo. Y él se hacía pasar por judío y llegó a ser rey de los judíos. Tenía una habilidad política tan grande que bajo su reinado el imperio de Israel fue tan grande como en los tiempos de David. Una cosa increíble. Pero mataba gente por jugar. Al punto que él mandó asesinar a 2 de sus hijos. Y lo hizo mientras él miraba. Siguió la misma estrategia en ambos casos. Uno fue en Masada, otro fue en Jericó. Invitaba a sus hijos, que ya eran adultos, que eran herederos al trono potenciales. Vente, nene, pasa un día con tu papá. Mira, ahí hay una piscina. Y se tiraba a la piscina y le decía a los militares, váyanse detrás del muchacho. Y los militares iban y lo ahogaban mientras él lo veía. Y por eso los romanos decían, es mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque él no come cerdo, pero mata a sus hijos. Y los magos no se dan cuenta que están hablando con un matón vestido de rey. Con un asesino. Y desgraciadamente nunca faltan líderes religiosos que se venden al mejor postor. Y Herodes convoca a los líderes religiosos y le dice, ¿qué es esto que me están diciendo estos señores? ¿Esto es cierto? Y ellos le dicen que sí. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, ellos le dicen, el Mesías va a nacer en tal sitio. A un asesino. O sea, le están diciendo, vete y mátalo. ¿Qué contraste cuando usted lee el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan el texto de la viña de Nabot? Cuando el rey de Israel va y le dice a Nabot, véndeme la viña. Y él le dice, la viña no está en venta. Te mato si no me la vendes. Y dice, pues mátame, porque la viña no está en venta. Y estos líderes religiosos, viene este señor, díganme dónde es que van a nacer el Mesías de Israel para irlo a matar. Ah, pues en tal sitio. Herodes trató de engañar a los magos y les dice, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y los magos, que no sabían lo que estaban pasando, le creen al rey y van a Belén. Y allí encuentran, de acuerdo a la Biblia, al niño envuelto en pañales junto a su mamá. Y le llevan 3 regalos que resumen toda su historia. Oro, símbolo de ser rey. Incienso, símbolo de la oración y la adoración. Y la mirra, que es símbolo del sufrimiento. Eso usted no lo sabía, ¿verdad? La mirra es un metal que se mezclaba con vino y se le daba a los condenados a muerte. Y le causaba como una alucinación y les minimizaba el dolor de la pena capital. Y usted va a decir, metales, para cuestiones mentales. Mire, hoy se usa el litio, es un metal. Los magos están diciendo, es un rey que va a andar cerca de Dios y va a sufrir. Cuando se aprestan a volver a Jerusalén, Dios interviene. Y qué lindo cuando Dios interviene. Y les dice en revelación
que no volvieran a Herodes. Regresen a su tierra por otro camino. Y Herodes se quedó con la carabina al hombro, esperando que vinieran los sabios para saber dónde estaba el niño e irlo a matar. Sin embargo, el peligro no ha terminado. Herodes era sabio en esto de la politiquería. Herodes de esto de matar gente sabía. Era muy sagaz y se iba a dar cuenta que no había podido engañar a los magos. Iba a venir a matar gente. Dios entonces se le revela a José y a María. Dice la palabra: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El asesino tuvo la reacción esperada. El matón, lo primero que dijo fue: vamos a matar. ¿Usted conoce la historia de el alacrán y el sapo? ¿No conoce esa historia del alacrán y el sapo? Algunos de ustedes la conocen, otros no. Déjenme contársela. Cuentan que una vez había una charca y había llovido muchísimo y estaba inundadita. Y había una vega, ¿verdad? Una sabana, un pequeño valle, y estaba dividido por la charca. Y un alacrán quería pasar de un lado al otro y no podía. Y él ve un sapo y le dice al sapo: sapo, llévame hasta la otra orilla. Y el sapo le dice: ¿estarás tú loco? Yo te digo que te montes a mi espalda y me vas a matar. Y el alacrán le dice: pero mira, sapo, si yo te mato, me muero yo porque yo no sé nadar. A mí no me conviene matarte. Y el sapo lo pensó y le encontró lógica al asunto y le dice: bueno, súbete a mi espalda. Y el alacrán se sube a la espalda del sapo. Y el sapo empieza a nadar, y cuando está en medio de la charca, en lo más profundo, siente la ponzoña del alacrán que lo mata. Y cuando el sapo se siente el paroxismo, ¿verdad?, que el veneno lo va paralizando y se empieza a hundir, el sapo llega a preguntar: ¿y por qué? Y el alacrán dice: porque yo soy un alacrán y yo lo único que sé es matar. Aunque me muera, yo mato. Y esa es la lógica del mal. Por eso es que las penas de muerte no funcionan. Estos muchachos que están en los puntos de droga, estos muchachos que están en las pandillas, ya ellos saben que están condenados a muerte desde el día que empezaron en esa labor. Los pocos que pasan los 30 años, ¿sabe qué? Se consideran veteranos, ancianos. La mayor parte de ellos saben que no van a pasar de los 28 o 29 años. Y no importa el peligro, lo hacen. Porque la maldad ha tomado su corazón. Como el corazón de Herodes. Pasó un tiempo y Herodes dijo: bueno, ¿como cuántas personas viven por ahí en esa aldea de Belén? Y le dijeron: bueno, como 100 a 200 personas. Ajá. Pues vamos a matar a todos los bebés que hayan nacido en los últimos meses. Que eran 5 o 6. De una población de 200 personas eran 5 o 6 niños. Por eso la historia secular no recuerda este evento. Solamente la historia bíblica lo recuerda. Pero si Herodes mandaba a matar a sus propios hijos, ¿qué le iba a importar 5 o 6 niños pobres de una aldea de Judea?
Y lamentamos la muerte de esos niños, como lamentamos la muerte de tantos niños en Puerto Rico, como lamentamos la muerte de la esperanza de los niños abusados en este país ante la inacción de una burocracia. Pero en medio de todo esto hay una buena noticia, y es que Jesús sobrevivió. Jesús es el sobreviviente. Y Jesús sobrevivió para darnos la buena noticia y la esperanza de que usted y yo también podemos sobrevivir. Eso es una buena noticia. Usted y yo también podemos sobrevivir. Mi hermano, mi hermana, sabe que Puerto Rico tiene esperanza porque Jesucristo es el sobreviviente. Nuestro país tiene esperanza, nuestro barrio tiene esperanza, nuestras comunidades tienen esperanza, porque Jesús es el sobreviviente. Porque lo buscaron para matarlo y la vida venció la muerte. Él es el sobreviviente. Y por eso cuando usted ora y le pide a Jesús, Él puede entenderle, porque Él sobrevivió. Y cuando usted habla desde su victimización, desde su dolor, desde su indefensión, ¿quién mejor para entenderle que aquel que le va a decir, no, si cuando yo era un bebé me trataron de matar también? Yo lo sé. Yo conozco el abuso. Yo conozco el terror. Yo lo conozco. Pero lo sobreviví. Y esto son buenas noticias. Para la niñez que en Puerto Rico es maltratada física y mentalmente. Para todas las personas que han sufrido abuso sexual. Para los niños que han sido abusados por aquellos que se supone que los cuiden. Sus padres, sus madres, tíos, tías, personas encargadas. A todas las mujeres que han sufrido violencia a manos de sus parejas, yo les digo que Jesús sobrevivió y usted puede sobrevivir también. A los ancianos y ancianas que están abandonados y a lo mejor sus familiares lo único que hacen es robarle lo poquito que tienen. Y a toda persona que alguna vez haya enfrentado el crimen y la violencia, yo les digo que hay esperanza, porque Jesús es el sobreviviente. En medio del sufrimiento, Dios está con nosotros. En medio del dolor, Dios está con nosotros. Y Él nos ayuda a sobrevivir en el nombre de Jesús.